El frío de la noche andaluza se filtraba por las grietas de la miserable choza, un frío ponzoñoso que prometía un amanecer de hambre. Elena observaba la tenue subida y bajada del pecho de sus hijos, Mateo y la pequeña Sofía, acurrucados bajo una única manta raída. Le dolía el cuerpo, y la vida que crecía en su interior era un recordatorio constante de un futuro que parecía encogerse con cada hora que pasaba. No había otra salida. Los susurros del pueblo, las historias que se contaban para asustar a los niños, sonaban ahora como una promesa desesperada. La cueva del suspiro del Moro, aquel lugar maldito, era su único refugio posible. El recuerdo de la voz de don Ricardo Montenegro era una herida reciente, sus palabras más heladoras que el suelo de piedra bajo sus pies. «Esta tierra no alimenta bocas inútiles», había espetado, su mirada recorriendo con un desprecio manifiesto el vientre abultado de ella y a sus dos pequeños. Su opulencia era un insulto, desde el brillo impecable de sus botas de cuero que habían mancillado su hogar hasta el destello del ostentoso sello de oro en su dedo mientras señalaba la puerta, sellando su destino con un simple gesto de su muñeca. Apenas unas semanas atrás, esta misma casucha se había llenado con la calidez de la presencia de Javier. Casi podía sentir aún la fuerza de sus manos encallecidas, oler el aroma a madera de olivo y a sudor honesto que se aferraba a él tras una larga jornada. Su pobreza había sido una carga compartida, aligerada por el amor y por el sonido de las risas de sus hijos, un tesoro mucho más valioso que todos los olivares de Montenegro. Ahora, esa risa había sido reemplazada por el dolor silencioso y roedor del hambre. El silencio de sus vecinos había sido el golpe más cruel. Vio la lástima en los ojos de las mujeres y el pavor en los de los hombres, un miedo tan profundo que los convertía en estatuas de indiferencia. No ofrecieron pan ni cobijo, pues la sombra de don Ricardo era alargada y su ira veloz. Ayudarla era invitar a la ruina a sus propias familias. Abandonada por la misma comunidad que debería haber sido su amparo, Elena comprendió que su familia era una isla, a la deriva en un mar de miedo. Al amparo de un cielo sin luna, recogió su mundo en un único atillo de tela, un vestido de repuesto, una muñeca de madera y el último mendrugo de pan duro. Con Sofía dormida en sus brazos y la pequeña mano de Mateo aferrada a su falda, salió al encuentro del viento cortante. Cada paso que la alejaba del cortijo era un paso hacia lo desconocido, el crujido de la tierra seca bajo sus sandalias gastadas, el único sonido en un mundo que había enmudecido por completo, como si contuviera el aliento para presenciar su desesperada huida. La cueva del suspiro del Moro se cernía en su mente, un lugar tejido en el tapiz de las leyendas locales. Decían que un príncipe moro había ocultado allí su fortuna antes de huir de la Reconquista, y que su alma seguía atada a ella para protegerla, sus lamentos resonando desde las profundidades en las noches de viento. Era un lugar de espectros y malos presagios, una oscuridad que la gente sensata evitaba. Pero para Elena, los fantasmas de los muertos eran mucho menos aterradores que los monstruos que caminaban a la luz del día, vestidos con ropajes finos y poder. Antes de continuar, suscríbete al canal, comparte y dale a me gusta, porque el final de esta historia te va a sorprender. Y cuéntame en los comentarios, ¿tendrías el valor de entrar en un lugar maldito si fuera la única esperanza para tus hijos? De pie, ante las fauces negras de la cueva, una herida en la ladera de la montaña, sintió una ráfaga de aire antigua y gélida besarle la mejilla. Olía a piedra húmeda, a olvido y a secretos enterrados en las entrañas de la tierra. Conteniendo un escalofrío, apretó con más fuerza a sus hijos. Se habían conocido en la fiesta de la cosecha, y desde aquel primer baile torpe bajo los farolillos, supieron que sus almas estaban destinadas a caminar juntas. Cada día era una repetición del anterior, una rutina de trabajo y sacrificio, pero al final de la jornada, al encontrarse en su pequeño hogar, sentían que lo poseían todo. La risa de Sofía, que apenas aprendía a caminar, era la música más dulce, y la mirada seria y protectora de Mateo, imitando a su padre, era la promesa de un mañana. La felicidad era algo tan tangible como el pan que horneaban, tan real como el peso del cuerpo de Javier junto al suyo por la noche. Habían celebrado con una alegría desbordante la noticia del nuevo bebé en camino, un secreto compartido que iluminaba sus rostros. Javier solía arrodillarse y hablarle al vientre de Elena, contándole al niño que aún no había nacido cómo de fuerte sería, cómo le enseñaría a podar los olivos y a respetar la tierra que les daba sustento. Eran sueños sencillos, tejidos con los hilos de la esperanza. Pero la vida en el campo andaluz es tan generosa como cruel, y a menudo arrebata sin previo aviso.
Aquel día, el sol brillaba con una intensidad engañosa, prometiendo una jornada como cualquier otra. Javier se despidió con un beso, su barba de un día rascando suavemente la mejilla de Elena, una sensación que ella atesoraría sin saber que sería la última. Se fue hacia la almazara, el gran molino de piedra donde las olivas se convertían en el oro líquido que enriquecía a don Ricardo Montenegro. El grito rasgó el aire, un sonido inhumano que heló la sangre en las venas de todos los que lo oyeron. Fue seguido por un silencio denso, pesado, más aterrador que cualquier ruido. Elena sintió una punzada de hielo en el corazón, una premonición oscura que le agarrotó los músculos. Corrió, con el vientre tirante y el pánico ahogándola, hacia el origen del silencio. La imagen que la recibió quedaría grabada a fuego en su memoria para siempre. La enorme piedra del molino, manchada, y los hombres, pálidos como la cera, incapaces de mirarla a los ojos. El mundo de Elena se derrumbó. La almazara, que antes olía a fruto fresco y a trabajo, ahora apestaba a tragedia. El aceite que se derramaba por el suelo ya no era un símbolo de abundancia, sino la sangre de su vida. Javier se había ido, aplastado por la misma maquinaria que servía para generar la opulenta fortuna de su patrón. Un accidente, dijeron, una terrible fatalidad, pero para Elena fue el fin de la luz, el comienzo de una noche perpetua. El luto fue un manto pesado y asfixiante. La choza se llenó de un silencio que gritaba la ausencia de Javier. Su ropa todavía olía a él, un tormento que Elena inhalaba cada noche, buscando un consuelo que nunca llegaba. Mateo, con la madurez prematura que impone el dolor, intentaba no llorar delante de ella, mientras que la pequeña Sofía preguntaba constantemente por su padre, una daga que se clavaba en el corazón de Elena con cada inocente «¿Cuándo vuelve papá?». Fue en medio de esa niebla de dolor cuando la imponente figura de don Ricardo Montenegro se materializó en su puerta. No llegó a pie, como un vecino que ofrece sus condolencias. Llegó montado en un soberbio caballo de pura raza, cuya crin brillaba tanto como las botas de cuero del propio don Ricardo, confeccionadas a medida en la capital. Su presencia era una afrenta, una invasión de poder y riqueza en un espacio sagrado por el duelo y la pobreza. Don Ricardo era un hombre cuya alma parecía tallada en el mismo granito frío de la fachada de su mansión. Su rostro, surcado por el desdén y la impaciencia, no mostraba ni una pizca de compasión. Sus ojos, pequeños y oscuros, recorrieron la humilde estancia con una mueca de asco, deteniéndose con particular desprecio en el vientre embarazado de Elena, como si fuera la prueba de un crimen y no la promesa de una vida. Su traje de paño inglés impecable parecía fuera de lugar en aquel entorno de miseria. No ofreció palabras de consuelo ni un gesto de humanidad. Su voz fue un látigo, fría y cortante, desprovista de toda emoción que no fuera el más puro interés económico. Javier ha saldado su deuda con su vida, sentenció, y las palabras cayeron como piedras sobre el frágil equilibrio de Elena. Elena, con la incredulidad pintada en el rostro, intentó suplicar. Le habló de sus hijos, de la criatura que llevaba en su seno, del frío que se avecinaba. Le rogó por un poco de tiempo, por un rincón donde poder sobrevivir hasta que el bebé naciera, hasta que ella pudiera volver a trabajar. Pero sus palabras rebotaban contra un muro de indiferencia. Don Ricardo ni siquiera parpadeó. Para él, ella y sus hijos no eran más que cifras en un libro de cuentas, una columna de gastos que debía ser eliminada. «Esta tierra no alimenta bocas inútiles», escupió finalmente. Y esa frase se convirtió en la marca de su condena. La crueldad de aquellas palabras fue un golpe físico que le robó el aire y la dejó temblando. Vio el miedo reflejado en los ojos de Mateo, que se aferraba a sus faldas con todas sus fuerzas, entendiendo no las palabras, sí el tono amenazante y el peligro que representaba aquel hombre opulento. La pequeña Sofía rompió a llorar, un llanto agudo de puro terror. Con un gesto de su mano, en la que brillaba un ostentoso sello de oro con el blasón de su familia, señaló la puerta. El gesto era inequívoco, una orden imperial que no admitía réplica. «Tenéis hasta el amanecer para desaparecer. No quiero volver a veros en mis dominios». Dicho esto, se dio media vuelta sin esperar respuesta, su capa de lana fina ondeando tras de sí, y montó en su magnífico caballo, alejándose al trote sin mirar atrás, dejando tras de sí una estela de polvo y desesperación. La humillación ardía en las mejillas de Elena más que cualquier bofetada. No era solo la pérdida de su hogar, era la aniquilación de su dignidad. Había sido despojada, juzgada y sentenciada como un animal inútil.
En ese instante comprendió la verdadera naturaleza del poder, una fuerza fría y ciega que podía borrar vidas con la misma facilidad con la que se arranca una mala hierba del campo. Se sintió invisible, insignificante, una mota de polvo bajo las lustrosas botas de don Ricardo. Buscó consuelo en las miradas de sus vecinos, los otros jornaleros que habían presenciado la escena desde la distancia. Pero solo encontró cabezas gachas y ojos que rehuían los suyos. Vio la lástima, sí, pero sobre todo vio el miedo. Un miedo cerval y paralizante a sufrir el mismo destino. Nadie se atrevería a ayudarla, nadie arriesgaría el sustento de su propia familia por desafiar la voluntad del terrateniente. Estaba completamente sola, repudiada por la misma comunidad que la había visto crecer. Esa noche, el frío no venía de fuera, sino de dentro. Un frío que nacía del abandono y de la certeza de que el mundo era un lugar hostil, gobernado por hombres como Montenegro. Cada sombra en la choza parecía susurrar el nombre de Javier. Cada crujido de la madera era un eco de su ausencia. Empacar sus escasas pertenencias fue una tortura. El vestido de su boda, la pequeña flauta de caña que Javier había tallado para Mateo, la manta que los había abrigado en las noches de invierno. Cada objeto era un recuerdo, una astilla de la vida feliz que le habían arrebatado. Al guardar el último mendrugo de pan, sintió el sabor amargo de la desesperación en su boca. ¿Cómo iba a alimentar a sus hijos? ¿Dónde encontrarían refugio? La noche se cernía sobre ellos, no como una promesa de descanso, sino como un depredador que aguardaba para devorarlos. La oscuridad del exterior era un reflejo de la oscuridad que se había instalado en su alma. Fue entonces, en el punto más bajo de su desesperación, cuando el susurro de una vieja leyenda acudió a su mente como una última y descabellada esperanza. La cueva del suspiro del moro. Un lugar temido, evitado, del que se contaban historias de fantasmas y maldiciones. Un lugar al que ninguna persona en su sano juicio se acercaría. Pero Elena ya no estaba en su sano juicio. Estaba en el juicio de una madre dispuesta a todo por la supervivencia de sus cachorros. Los fantasmas de una leyenda le parecían infinitamente menos aterradores que la crueldad tangible de los hombres. El desprecio en los ojos de don Ricardo era un monstruo mucho más real que cualquier espectro que pudiera habitar en las profundidades de la montaña. La cueva, con su promesa de olvido y susurros antiguos, se convirtió en su único faro en medio de la tormenta, la única puerta que no le habían cerrado en la cara. Apretó a sus hijos contra su pecho, sintiendo el latido de sus pequeños corazones contra el suyo. Su miedo era una bestia que amenazaba con devorarla, pero el amor que sentía por ellos era un fuego aún más poderoso. Ese amor se convirtió en coraje, una determinación de acero forjada en el crisol del dolor y la injusticia. No se dejaría vencer, no permitiría que el mundo de opulencia y desprecio de don Ricardo Montenegro fuera la última palabra en la historia de su familia. Sobrevivirían, aunque para ello tuvieran que adentrarse en las mismas fauces del infierno. Con el alba, un sol pálido y enfermizo los encontró ya lejos, una mancha insignificante en la inmensidad del paisaje andaluz. La peregrinación había comenzado. Cada paso era un pequeño acto de rebelión contra el destino que don Ricardo les había impuesto. El camino era un lecho de piedras afiladas que castigaban las suelas gastadas de sus sandalias y los pies descalzos de Mateo. El viento, implacable, les abofetaba el rostro con polvo y les robaba el poco calor que sus cuerpos generaban. Un ladrón invisible y persistente. La primera noche la pasaron a la intemperie, acurrucados en el hueco de un antiguo olivo cuyo tronco retorcido parecía una figura sufriente. El suelo era una cama de hielo que se filtraba a través de sus ropas finas, haciendo castañetear sus dientes. Elena apenas durmió, escuchando la respiración agitada de sus hijos y el hular del viento entre las ramas, que sonaba como el lamento de un mundo que se había olvidado por completo de ellos. La luna, indiferente, bañaba sus figuras en una luz fantasmal. Al llegar al primer pueblo, la esperanza de encontrar un alma caritativa se desvaneció como el rocío de la mañana. Las puertas se cerraban a su paso, las ventanas se cubrían con visillos. Las miradas que recibían no eran de compasión, sino de un desdén frío mezclado con el miedo a la ira del terrateniente, cuya sombra se extendía mucho más allá de los límites de su cortijo. Eran parias, marcados por la desgracia, y su presencia era un recordatorio incómodo de la fragilidad de la vida de todos. El olor a pan recién horneado los atrajo como un faro en la oscuridad.
Se detuvieron frente a una panadería, el aroma cálido y reconfortante, una tortura para sus estómagos vacíos. Helena, reuniendo los últimos jirones de su dignidad, llamó suavemente a la puerta. Una mujer de rostro adusto se asomó, su mirada recorriéndolos de arriba abajo con desaprobación. Antes de que Helena pudiera pronunciar una sola palabra, la puerta se cerró con un golpe seco, y el sonido del cerrojo corriendo fue la sentencia final. Otra noche cayó, esta vez en el refugio precario de un callejón maloliente, junto a los desperdicios de aquellos que sí tenían un hogar y una cena caliente. La lluvia fina y helada comenzó a caer, empapando sus ropas y su ánimo. Helena abrazó a sus hijos con una fuerza desesperada, intentando crear una burbuja de calor con su propio cuerpo, pero el frío era un enemigo que venía de dentro, nacido del hambre y la desesperanza. Sentía cómo sus fuerzas la abandonaban gota a gota. Fue allí, en la quietud rota solo por el llanto ahogado de Sofía, donde Helena tocó el fondo de su abismo. Miró los rostros de sus hijos, pálidos y demacrados a la escasa luz de un farol lejano, y sintió que su corazón se partía en 1000 pedazos. El bebé que crecía en su interior se movió, un recordatorio de la vida que ella, su madre, era incapaz de proteger. Una lágrima silenciosa y ardiente rodó por su mejilla. Había fracasado. El mundo la había vencido. Fue entonces cuando oyó las voces. 2 hombres, envueltos en sus capas, hablaban en susurros junto a una fuente cercana, creyéndose a salvo de oídos indiscretos. Hablaban de la cueva del suspiro del Moro, en las montañas. Contaban la vieja leyenda del príncipe y su tesoro maldito, de los lamentos que se oían en las noches de tormenta. Hablaban de ella no como una oportunidad, sino como una tumba, un lugar al que solo los locos o los condenados se atreverían a entrar. Las palabras flotaron en el aire frío y se clavaron en la mente de Helena. Al principio las desechó como supersticiones de ignorantes, pero la idea se negó a marcharse. Un lugar temido por todos, un lugar al que nadie se acercaba, un lugar donde la larga y cruel mano de don Ricardo Montenegro no podría alcanzarlos. Un lugar donde podrían estar solos, lejos de las miradas de desprecio y las puertas cerradas. El miedo a lo desconocido comenzó a parecerse extrañamente a la esperanza. ¿Qué era el fantasma de un príncipe moro, comparado con el monstruo de carne y hueso que les había arrebatado todo? ¿Qué era una maldición antigua frente a la certeza de ver a sus hijos morir de hambre y de frío en un callejón? La balanza de sus miedos se inclinó de forma decisiva. Lo sobrenatural había perdido su poder ante la crueldad palpable y cotidiana de los hombres. La cueva ya no era una tumba, sino un santuario potencial. La decisión, nacida de la más pura desesperación, se solidificó en su alma como el acero. Miró hacia las siluetas oscuras de las montañas que se recortaban en el horizonte. Allí estaba su única y última oportunidad. No buscaba el oro del príncipe, no anhelaba riquezas que nunca había conocido. Solo buscaba un techo, un refugio contra el viento, un lugar donde poder dar a luz a su hijo y lamer sus heridas en paz, lejos de la brutalidad del mundo. Una decisión así, nacida del abismo más profundo, merece ser contada y recordada. Si el coraje de esta madre ha conmovido tu corazón, ayúdanos a que su historia no se pierda en el olvido del tiempo. Comparte este relato, deja tu sentir unirse al nuestro suscribiéndote al canal y acompáñanos hasta el final, porque el destino de Helena está por dar un giro que nadie, absolutamente nadie podría haber imaginado. Con un propósito renovado ardiendo en sus venas, Helena se puso en pie. El movimiento era lento, doloroso, el de un cuerpo llevado al límite de su resistencia. Despertó a Mateo con suavidad, susurrándole al oído no la verdad aterradora de su destino, sino una promesa de aventura. Un cuento sobre un castillo secreto en las montañas donde estarían a salvo y calientes. El niño, confiando ciegamente en su madre, asintió con los ojos llenos de sueño. Le dieron la espalda al pueblo dormido, a esa civilización que les había negado la humanidad más básica. Cada paso que daban hacia las montañas era un paso de alejamiento del mundo de los hombres y de sus reglas crueles. Ya no huían sin rumbo, ahora caminaban hacia algo, aunque ese algo estuviera envuelto en el velo del miedo y la leyenda. La determinación endureció los rasgos de Helena, transformando su rostro de víctima en el de una guerrera.
El terreno se volvió más agreste, el camino una mera sugerencia entre rocas y matorrales espinosos que se aferraban a su falda. El aire cambió, se volvió más puro y antiguo, cargado con el olor a tomillo, a romero y a tierra húmeda. El silencio era más profundo aquí, un silencio vivo que parecía observar y escuchar. Elena sentía el peso de los siglos sobre sus hombros, la sensación de estar entrando en un dominio que no le pertenecía. Apretó con fuerza la pequeña muñeca de trapo de Sofía, el último vestigio de su vida anterior, un ancla en la tormenta de incertidumbre que la rodeaba. Su amor por sus hijos ya no era solo un sentimiento tierno, se había convertido en una coraza, un escudo forjado en el fuego de la adversidad. No temía a los fantasmas ni a las maldiciones. El único infierno que conocía era el que dejaba atrás, y estaba dispuesta a enfrentarse a cualquier oscuridad con tal de no volver a él jamás. La silueta dentada de la montaña se recortaba contra un cielo de un azul acerado, indiferente a la diminuta procesión que se arrastraba por sus faldas. Cada paso de Elena era un triunfo sobre el agotamiento que amenazaba con disolver sus huesos. El aire, cada vez más enrarecido, quemaba en sus pulmones, y el peso de Sofía en sus brazos se había convertido en un ancla que la arrastraba hacia la tierra. Mateo, con el rostro sucio y los ojos desmesuradamente grandes por el hambre y el asombro, se aferraba a su falda como si fuera la última hebra que lo mantenía atado al mundo de los vivos. Finalmente la vieron. No era una entrada grandiosa ni imponente, sino una cicatriz oscura en la roca, una boca entreabierta que parecía exhalar un aliento helado y perpetuo. La cueva del suspiro del moro. El nombre resonó en la mente de Elena, no ya como una leyenda susurrada junto al fuego, sino como la cruda y tangible realidad de su destino. El viento gemía a su alrededor, un lamento que parecía nacer de las mismas entrañas de la piedra, advirtiéndole del umbral que estaba a punto de cruzar. El primer paso hacia el interior fue un descenso a otro mundo. El calor del sol andaluz fue amputado de inmediato, reemplazado por un frío húmedo que se aferró a su piel como un sudario. El aire era denso, pesado con el olor de milenios de oscuridad, un aroma a tierra mojada, a moho y a un silencio tan profundo que zumbaba en los oídos. La luz del exterior se rindió a una negrura casi sólida, y por un instante de pánico puro, Elena sintió que la montaña se la había tragado entera, a ella y a sus hijos. Aferrándose a los últimos vestigios de su coraje, buscó a tientas un lugar donde guarecerse, una oquedad que ofreciera al menos la ilusión de un refugio. Encontró una pequeña cámara lateral cuyo suelo estaba cubierto por una fina capa de polvo en lugar de lodo. Allí, con manos temblorosas, consiguió encender una pequeña hoguera con la yesca y las ramas secas que había recogido por el camino. La llama, débil y vacilante, arrojó sombras danzantes y monstruosas sobre las paredes, pero su calor era una bendición, un diminuto sol en su universo de tinieblas. Los primeros días fueron un infierno de trabajo y privaciones. Mientras los niños dormían acurrucados el uno contra el otro, Elena se dedicaba a hacer habitable aquel útero de piedra. Con sus propias manos, desgarrándose la piel contra los filos de las rocas, despejó el suelo de escombros. Con una rama ancha barrió el polvo de siglos, un polvo que se levantaba en nubes asfixiantes que la hacían toser hasta que le dolía el pecho. Su cuerpo, debilitado por el embarazo y el hambre, protestaba con cada movimiento, pero ella lo ignoraba, impulsada por una fuerza que no sabía que poseía. La cueva era un ser vivo y hostil. El goteo incesante del agua desde el techo era una forma de tortura, un metrónomo que marcaba el lento pasar de su desesperación. Por la noche, el viento que se colaba por las fisuras ululaba con una voz casi humana, y Elena tenía que reprimir sus propios gritos para no asustar a los niños. Les contaba historias en susurros, cuentos de reyes y castillos encantados, tejiendo un velo de fantasía sobre la horrible realidad de su situación, para proteger sus inocentes corazones. La supervivencia se convirtió en una rutina brutal. Cada amanecer la encontraba aventurándose fuera de la cueva, con el miedo atenazándole la garganta, para buscar cualquier cosa que pudiera servir de alimento. Raíces amargas, bayas silvestres que probaba con cautela, incluso los pequeños caracoles que se pegaban a las rocas húmedas. Cada bocado que llevaba a sus hijos era un triunfo, una pequeña batalla ganada en una guerra que parecía interminable. El hambre era un animal agazapado en sus entrañas, que nunca se saciaba del todo. Las noches eran un descenso a la desolación.
El frío de la piedra se filtraba a través de su única y raída manta, hundiéndole sus garras heladas hasta los huesos. Abrazaba a sus hijos con una fuerza desesperada, ofreciéndoles el escaso calor de su cuerpo mientras ella misma temblaba sin control. En la oscuridad, escuchando sus respiraciones tranquilas, Elena sentía el peso de su fracaso. Había salvado a sus hijos de la crueldad de los hombres solo para entregarlos a la lenta y fría crueldad de la naturaleza. Fue en una de esas tardes grises, cuando la desesperanza era un manto tan espeso como la niebla que se arrastraba por la ladera, que ocurrió el cambio. Estaba intentando nivelar el suelo de una cámara más profunda y seca, con la vana esperanza de crear un lecho menos cruel para los niños. Mientras arrastraba una losa suelta, sus dedos, ya insensibles por el frío y el trabajo, rozaron algo que no era roca. Era madera, podrida y astillada, pero inconfundiblemente trabajada por la mano del hombre. El corazón le dio un vuelco. Con una energía renovada por la intriga, comenzó a cavar frenéticamente con un trozo de pizarra afilada. El polvo y la tierra seca volaban a su alrededor, pero no le importaba. Debajo de una capa de tierra compactada apareció el contorno de un rectángulo. No era una tumba, sino algo más pequeño. Una especie de trampilla de madera oscura, casi fusionada con el suelo que la rodeaba. Un escalofrío que no era de frío le recorrió la espalda. No había tirador ni bisagras visibles. La trampilla estaba sellada por el tiempo. Elena introdujo la punta de su improvisada herramienta en una de las grietas y apalancó con todas sus fuerzas. La madera crujió, protestando tras un largo silencio, pero no cedió. Volvió a intentarlo, una y otra vez, con un gruñido escapando de sus labios, sus músculos tensándose hasta el límite. El sonido de su esfuerzo era lo único que rompía el silencio sepulcral de la cueva. De repente, con un chasquido sordo y el olor a madera vieja rota, una de las tablas se partió. Una bocanada de aire viciado, un aliento estancado y cargado de polvo, ascendió desde la oscuridad que se abría a sus pies. El olor era el de un secreto, el de algo que había permanecido oculto y sin respirar durante generaciones. La curiosidad, más fuerte que el miedo, la obligó a seguir adelante, a ensanchar el agujero con sus manos ensangrentadas. Cuando la abertura fue lo suficientemente grande, encendió una rama resinosa y la acercó al hueco. La luz temblorosa de la antorcha reveló un pequeño espacio vacío debajo. No era profundo, apenas 1 metro, y en el fondo, cubierto por una gruesa capa de polvo y telarañas que parecían sudarios grises, descansaba un pequeño arcón. No era el gran tesoro de un príncipe, sino un cofre humilde, de madera oscura y reforzado con sencillas tiras de hierro ennegrecido por el óxido. Contuvo la respiración. Con un esfuerzo que le hizo ver estrellas, logró sacar el arcón del hueco y arrastrarlo hasta la débil luz de la hoguera. Era sorprendentemente pesado. La cerradura era una masa informe de metal corroído, una boca muda que guardaba su secreto con obstinación. Sin llave y sin paciencia para la sutileza, Elena cogió una piedra pesada y la dejó caer sobre el cerrojo una y otra vez, hasta que con un golpe metálico y seco, el mecanismo se rindió y se partió. Con las manos temblando de tal manera que apenas podía controlarlas, levantó la tapa. No hubo un resplandor cegador ni una avalancha de joyas. Lo primero que vio fue el brillo apagado de unas pocas monedas antiguas, de un oro oscuro casi cobrizo. Junto a ellas, un collar de perlas que habían perdido su lustre, pero que aún conservaban una belleza melancólica. Era suficiente para comprar comida durante 1 año, para darles una nueva vida. Las lágrimas de alivio brotaron de sus ojos. Pero debajo de aquel modesto tesoro había algo más, algo que su instinto le dijo que era infinitamente más valioso. Envuelto en un trozo de tela de lino amarillenta, encontró un libro, encuadernado en cuero agrietado, y un pergamino enrollado, atado con una cinta de seda que se deshizo en polvo al tocarla. El pergamino estaba sellado con un lacre rojo oscuro, intacto, con el blasón de una familia que no reconoció. Se sentó sobre la fría piedra, con el arcón abierto ante ella como un altar. Con una delicadeza reverencial, abrió el libro. La caligrafía, elegante y femenina, cubría las páginas con una tinta que el tiempo había vuelto de color sepia. Elena, que había aprendido a leer gracias a la paciencia de su abuela, empezó a descifrar las palabras lentamente.
susurrándolas en la quietud de la cueva como si estuviera despertando a un fantasma. «Mi nombre es Isabel de Mendoza», leyó, «y escribo esto desde mi tumba en vida, traicionada y despojada de todo lo que me pertenece por derecho de sangre». Página tras página, la historia de Isabel se desplegó ante sus ojos. La historia de una joven noble, la única heredera de las vastas tierras del valle, engañada por su propio primo, un hombre consumido por la codicia y la envidia, cuyo apellido hizo que el corazón de Elena se detuviera en seco. Montenegro. El diario era una crónica detallada de la traición. El primer Montenegro, antepasado de don Ricardo, había falsificado el testamento de su tío, había declarado loca a su prima Isabel y la había despojado de su herencia, de su nombre y de su futuro. La había perseguido hasta obligarla a refugiarse en aquella misma cueva, donde ella, con el corazón roto, había escondido la única prueba de la verdad antes de dejarse morir de pena. Con los dedos entumecidos por la conmoción, Elena cogió el pergamino sellado. La prueba rompió el sello de cera con un chasquido que pareció resonar a través de los siglos. Desenrolló el documento con un cuidado infinito. Era el título de propiedad original de las tierras, el testamento legítimo del padre de Isabel, que legaba sin ambigüedad alguna todo el valle, cada olivo, cada piedra, a su amada y única hija. El mundo de Elena se inclinó sobre su eje. El poder, la arrogancia de don Ricardo, todo estaba construido sobre los cimientos de un crimen, sobre el dolor de una mujer enterrada y olvidada. La opulencia de su mansión, el brillo de sus botas importadas, el sabor de sus vinos caros, todo estaba manchado con la sangre de una injusticia centenaria. Y ella, una viuda despojada y hambrienta, sostenía en sus manos el arma que podía demolerlo todo. De rodillas en el suelo sucio de la cueva, con sus hijos durmiendo a pocos metros, ajenos al cataclismo que acababa de desatarse, sintió que algo se rompía y se reconstruyó dentro de ella. El miedo que la había paralizado durante semanas se evaporó, reemplazado por una furia helada y cristalina. Ya no era una víctima huyendo en la oscuridad, era la heredera de una injusticia, la portadora de una verdad que había esperado más de un siglo para salir a la luz. Las lágrimas que ahora corrían por sus mejillas no eran de desesperación, sino de una determinación terrible y absoluta. Miró el documento, luego a sus hijos, y después hacia la entrada de la cueva, en dirección al valle que se extendía abajo, gobernado por un tirano cuyo trono era un nido de mentiras. Ya no veía un mundo que la había aplastado, veía un campo de batalla. Y por primera vez desde la muerte de Javier, supo, con una certeza que le recorrió el alma, que iba a luchar, y que iba a ganar. La noticia, como una semilla llevada por el viento, germinó primero en los susurros de los campos. Un jornalero, que había visto desde lejos a Elena llevar agua a la cueva, juró haber percibido un destello dorado en la oscuridad. El rumor era vago, una simple curiosidad, pero en un mundo hambriento de historias, pronto echó raíces y creció, retorciéndose en una leyenda fantástica. La viuda no había encontrado solo refugio, decían ahora en las tabernas, sino el legendario tesoro del príncipe moro. La historia se adornó con cada nueva boca que la contaba. Ya no era un simple destello, sino cofres rebosantes de monedas de oro, collares de perlas del tamaño de huevos de paloma y rubíes que ardían como carbones encendidos. El cuento se convirtió en una fiebre, una fantasía de riqueza súbita que contrastaba brutalmente con la miseria cotidiana de sus vidas. El tesoro maldito de la cueva se había transformado en la promesa de una fortuna inimaginable, oculta en las entrañas de la montaña. Como era inevitable, el viento de la codicia llevó el rumor hasta los oídos de don Ricardo Montenegro. Se lo contó uno de sus capataces, un hombre de alma servil y ojos rapaces, mientras don Ricardo degustaba un vino de reserva en el porche de su opulenta mansión, contemplando los olivares que consideraba su reino personal. El capataz relató la historia con un entusiasmo febril, esperando ganarse el favor de su amo con la noticia de una riqueza inesperada. La primera reacción de don Ricardo fue una carcajada seca y despectiva. La idea era tan absurda que le pareció un insulto a su inteligencia.
Aquella viuda miserable, aquella criatura insignificante que había expulsado como a un perro, ¿había encontrado un tesoro legendario? La sola imagen mental era ridícula. Despidió al capataz con un gesto de fastidio, irritado por la interrupción y por la estupidez de sus subordinados, que daban crédito a cuentos de viejas. Pero una vez solo, con el sabor del costoso vino en su paladar, la semilla de la duda comenzó a germinar en la tierra fértil de su avaricia. La leyenda era antigua, tan vieja como las propias montañas. ¿Y si, por un capricho imposible del destino, hubiera algo de verdad en ella? La idea de que una fortuna, por pequeña que fuera, yaciera en sus tierras sin que él la reclamara, era una espina que se le clavaba en el orgullo. El oro, sin importar su origen, le pertenecía por derecho de conquista. La codicia, esa bestia insaciable que gobernaba su alma, finalmente devoró su escepticismo. No podía permitirse ignorar ni la más remota posibilidad. No se trataba solo del oro, sino del poder. Permitir que aquella mujer se beneficiara de algo que él consideraba suyo era una afrenta intolerable a su autoridad. Con una decisión súbita, golpeó la mesa de caoba con el puño. Iría él mismo, aplastaría el rumor y le arrebataría a la viuda cualquier cosa de valor que hubiera encontrado, por insignificante que fuera. Llamó a 2 de sus hombres de confianza, los más crueles y leales, matones cuyo silencio y obediencia habían sido comprados con monedas de plata y la promesa de impunidad. No les dio explicaciones, solo una orden tajante. Montó en su soberbio caballo andaluz, cuya silla de montar de cuero marroquí costaba más de lo que un jornalero gana en 10 años, y se dirigió hacia las montañas, una figura de oscura elegancia recortada contra el paisaje agreste. Su llegada a la falda de la montaña fue una profanación. El sonido de los cascos del caballo de pura raza era un martilleo arrogante en el silencio ancestral del lugar. Don Ricardo observó la boca negra de la cueva con una mueca de asco, como si la montaña misma fuera una propiedad en mal estado que ofendía su vista. Desmontó con un movimiento brusco, entregando las riendas a uno de sus hombres, y sus botas relucientes, hechas a medida en la capital, se hundieron en el barro con un chapoteo que le provocó una oleada de irritación. Dentro de la cueva, Elena los oyó llegar mucho antes de verlos. El retumbar de los cascos, el crujir de las botas sobre la piedra, las voces masculinas y graves. El corazón le dio un vuelco, un eco de su antiguo miedo. Pero entonces el recuerdo de las palabras de Isabel de Mendoza, la sensación del pergamino en sus manos, transformó el miedo en una calma helada. Se puso de pie, un escudo humano frente a sus hijos, que se acurrucaron tras ella, y esperó. Don Ricardo Montenegro y sus 2 matones llenaron la entrada de la cueva, sus cuerpos masivos bloqueando la luz del sol y sumiendo el interior en una penumbra casi total. El aire, ya de por sí denso, pareció espesarse aún más con el olor a cuero caro, a tabaco y a una violencia contenida. Para Elena eran 3 bestias que invadían su guarida, pero esta vez la presa no tenía intención de huir. La voz de don Ricardo, amplificada por la acústica de la cueva, fue un trueno cargado de desdén. «Así que la rata ha encontrado una madriguera para morir», espetó, sus ojos oscuros adaptándose a la penumbra y recorriendo con asco el miserable refugio. Se detuvo en los rostros pálidos de los niños y finalmente fijó su mirada depredadora en Elena, que le sostenía la mirada sin pestañear. «He oído un rumor ridículo», continuó, dando un paso adelante, su imponente figura proyectando una sombra que casi engullía a Elena. «Un cuento de niño sobre un tesoro. No necesito recordarte que cada piedra, cada grano de polvo de esta montaña me pertenece. Entrégame lo que sea que hayas robado de mi tierra, y quizás me sienta generoso y te permita marcharte con vida». Elena dejó que un silencio denso se asentara tras las palabras de él. En la quietud podía sentir el temblor del pequeño cuerpo de Mateo aferrado a su falda. Esa sensación, el terror de su hijo, no la debilitó, sino que avivó el fuego de su resolución hasta convertirlo en un infierno. Aquel hombre no volvería a hacerles daño, nunca más. Finalmente, su voz rompió el silencio, no como el lamento de una víctima, sino con la claridad de una campana. «Es cierto, don Ricardo,
He encontrado un tesoro, dijo, y vio cómo un brillo de triunfo y codicia se encendía en los ojos del terrateniente. Pero es un tesoro mucho más antiguo y poderoso de lo que su mente, tan ocupada con el oro, puede llegar a comprender. Una sonrisa torcida y cruel se extendió por el rostro de Montenegro. «Excelente, ahorrémonos el melodrama. No tengo tiempo que perder en este agujero inmundo. Muéstrame el oro. Ahora». Su impaciencia era palpable, la ansiedad de un adicto a punto de recibir su dosis. La cortesía había desaparecido, dejando al descubierto la cruda avidez que lo movía. Con una lentitud calculada, Elena se volvió hacia el pequeño arcón de madera. Los hombres de Montenegro se tensaron, sus manos acercándose instintivamente a las cachas de los cuchillos que llevaban al cinto. Pero Elena no levantó la tapa. En su lugar, recogió el diario encuadernado en cuero y el pergamino enrollado. Se giró de nuevo a ellos, sosteniendo los objetos a la trémula luz de la hoguera. Dijo, alzando el diario, y su voz resonó con una solemnidad que dejó a los hombres perplejos. Es el tesoro de la memoria. Contiene la voz y el dolor de una mujer a la que su antepasado despojó de todo. Una mujer a la que robó su nombre, su tierra y su vida. Su nombre era Isabel de Mendoza. El apellido Mendoza cayó en la cueva como una piedra en un pozo profundo. Uno de los matones, un hombre del valle cuyos abuelos le habían contado viejas historias, dio un paso atrás involuntariamente. Montenegro frunció el ceño, una nube de confusión y fastidio oscureciendo sus facciones. «¿Qué galimatías es este? Déjate de acertijos, mujer». Y esto, prosiguió Elena, ignorándolo por completo, mientras desenrollaba el pergamino con un crujido que pareció el suspiro de un alma largamente silenciada, es el tesoro de la verdad. Es el título de propiedad original de estas tierras. El testamento que prueba que usted, don Ricardo, no es más que el heredero de un ladrón, que su mansión, sus olivares y su poder están construidos sobre un crimen. El rostro de don Ricardo perdió todo su color. Sus ojos se clavaron en el documento, en la caligrafía antigua y en el sello de cera de los Mendoza, un blasón que había visto en viejos grabados de la iglesia del pueblo. Por una fracción de segundo, la máscara de arrogancia se resquebrajó, revelando el rostro de un hombre aterrorizado ante el fantasma de una justicia que creía muerta y enterrada. «¡Embustes!», gritó, su voz un graznido de pánico disfrazado de furia. «Son inútiles, quitádselos, quiero que esos papeles ardan en este mismo fuego». La orden fue un aullido, la reacción de una bestia acorralada que ataca ciegamente. Sus dos hombres avanzaron, pero sus pasos eran vacilantes. Había algo en la calma de Elena, una convicción tan sólida como la propia montaña. Y el documento en su mano parecía irradiar una autoridad que sus mentes sencillas, educadas en el respeto a lo antiguo y a lo legítimo, no se atrevían a profanar. Dudaron, y en esa duda su poder se desmoronó. Viendo su vacilación, Elena asestó el golpe de gracia. «Es demasiado tarde para la violencia, don Ricardo. Su reinado de miedo ha terminado». Su voz era fría, precisa como el filo de un bisturí. «¿Crees que soy tan necia como para enfrentarte a sola? Antes de que el sol se pusiera ayer, un mensajero partió hacia Jaén. Llevaba una copia notariada de estos documentos y una carta escrita por mí, detallando su crimen y la crueldad con la que nos arrojaron a morir». El aire pareció helarse en la cueva. La mandíbula de Montenegro se tensó hasta que un músculo palpitó violentamente en su mejilla. «En este preciso instante», continuó Elena, su mirada fija en él, «el juez del distrito está leyendo la verdadera historia de la familia Montenegro. Está descubriendo que la opulenta fortuna de la que tanto presume no es más que el fruto de una traición centenaria». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier roca. Los dos matones se miraron el uno al otro y luego a su patrón. La lealtad comprada con dinero se evaporó ante la certeza de que servían a un hombre cuyo poder era una ilusión a punto de desvanecerse. Ya no veían a un amo temible, sino a un impostor desenmascarado. Don Ricardo la miró fijamente.
y en sus ojos Helena vio el colapso de un universo. Su arrogancia, su desprecio, su poder, todo se disolvió, dejando solo a un hombre patético, desnudo en su vergüenza. Su impecable traje de paño, sus botas relucientes, la ostentación de su riqueza, se convirtieron de repente en el disfraz de un payaso en una tragedia. Una rabia impotente y sorda le contrajo el rostro. Quería abalanzarse sobre ella, destruir los documentos, silenciarla para siempre. Pero sabía que era inútil. La verdad ya no estaba en la cueva, estaba libre, viajando por los cauces de la ley, y cualquier acto de violencia solo serviría como confesión de su culpabilidad. Estaba derrotado. Sin pronunciar una sola palabra más, se dio media vuelta con la rigidez de un autómata. Apartó a sus hombres de un empujón, como si su mera presencia le resultara repugnante, y salió a trompicones de la cueva, cegado por una luz del día que ahora parecía acusadora. Su derrota no fue una explosión, sino una implosión silenciosa, el derrumbe de un edificio podrido desde sus cimientos. Helena permaneció inmóvil, escuchando el galope frenético y desesperado del caballo de don Ricardo alejándose, un sonido que se desvanecía en la distancia, llevándose consigo un siglo de injusticia. El eco de los cascos fue el punto final de su tiranía. Cuando el silencio regresó, más puro y ligero que antes, Helena se arrodilló lentamente en el suelo de la cueva. Atrajo a sus hijos hacia sí, abrazándolos con una fuerza que era a la vez feroz y tierna. El aire ya no olía a moho y a miedo, sino a la promesa de un nuevo amanecer. El tesoro de la cueva no era el pergamino, que aún sostenía, sino la fuerza indomable que había descubierto en las profundidades de su propio corazón de madre. El viaje desde la cueva no fue el de una fugitiva, sino la peregrinación de una soberana en el exilio reclamando su reino. Con una sola de las monedas de oro antiguo, Helena compró pasaje en una carreta polvorienta hacia Jaén, la capital. Se vistió a sí misma y a sus hijos con ropas sencillas pero limpias, y en su porte ya no había rastro de la víctima acosada. Su espalda estaba recta, su mirada era firme y directa, y en el fondo de sus ojos ardía el fuego frío de una resolución inquebrantable. Una llama forjada en la oscuridad de la montaña. Al llegar a la ciudad, el estruendo del mundo de los hombres la golpeó con una fuerza abrumadora. El traqueteo de los carrajes sobre los adoquines, los gritos de los vendedores y el olor a especias y a humanidad contrastaban con el silencio sepulcral de su refugio de piedra. No buscó ayuda al azar, preguntó por un letrado, un hombre cuya fama le precedía. Don Anselmo, un abogado anciano y de reputación intachable, conocido en toda la provincia por su defensa de las causas perdidas y por su aversión a la arrogancia de los terratenientes. La oficina de don Anselmo olía a siglos de conocimiento, a cuero viejo y al polvo de miles de páginas que contenían las penas y esperanzas de la gente. El anciano la recibió con una cortesía formal, sus ojos agudos examinándola por encima de sus lentes. Escuchó la historia de Helena con una paciencia infinita, pero con un escepticismo palpable, una máscara profesional forjada tras décadas de escuchar relatos de miseria y delirios de grandeza. Para él era otra historia increíble de una mujer desesperada. Pero el escepticismo se hizo añicos cuando Helena, con un gesto solemne, depositó sobre el escritorio de caoba el diario de Isabel de Mendoza y el pergamino sellado. Don Anselmo tomó los documentos con una delicadeza reverencial. Sus dedos de erudito recorrieron el cuero agrietado y el pergamino quebradizo. A medida que leía, su rostro se transformó, la incredulidad dando paso al asombro y finalmente a una indignación justiciera que hizo brillar sus viejos ojos. Reconoció la verdad irrefutable, el peso de una injusticia centenaria que pedía a gritos ser reparada. La noticia de la demanda cayó sobre la provincia como un rayo en un cielo despejado. El nombre de Montenegro, sinónimo de poder absoluto e intocable, se vio de repente arrastrado por el fango de un escándalo que se remontaba a más de un siglo. La historia de la viuda y el tesoro de la cueva se extendió como un reguero de pólvora, convirtiéndose en el único tema de conversación en mercados y tabernas, una fábula de David contra Goliat que todos añoraban ver resuelta.
Don Ricardo Montenegro llegó al juzgado en un magnífico landó tirado por 2 caballos negros como la noche, cuya librea brillaba tanto como su propia soberbia. Descendió con la arrogancia de un monarca visitando a sus súbditos, convencido de que aplastaría aquella farsa con el peso de su influencia y su oro. Para él, el juicio era un mero trámite, una molesta distracción para humillar públicamente a la mujer que se había atrevido a desafiar su autoridad omnipotente. El interior del tribunal era un hervor de murmullos contenidos. El aire estaba cargado de una expectación casi eléctrica. Don Ricardo se sentó en su banco con una sonrisa de desdén, mientras Elena, al otro lado de la sala, permanecía serena, con sus hijos a su lado, su calma un océano de fuerza tranquila frente a la tempestad de arrogancia de su adversario. Su mera presencia, digna y silenciosa, era ya una acusación. El silencio se hizo absoluto cuando don Anselmo se levantó. No atacó con furia, sino con la precisión de un cirujano. Las palabras de la mujer traicionada, llenas de dolor y anhelo de justicia, flotaron en la sala como el lamento de un fantasma, cruzando el abismo del tiempo para señalar con un dedo invisible al heredero del hombre que le había robado todo. El golpe de gracia fue la presentación del título de propiedad original. El pergamino fue examinado por peritos caligráficos de la capital, cuyas conclusiones fueron leídas ante un silencio sepulcral. No había duda alguna, el documento era auténtico. La base sobre la que se asentaba toda la fortuna y el poder de la familia Montenegro era, efectivamente, un crimen, una mentira podrida que finalmente había salido a la luz. El rostro de don Ricardo pasó por todas las fases de la incredulidad, desde la negación furiosa hasta el pánico lívido. Cuando el juez, con una voz grave que no admitía apelación, dictó la sentencia, un jadeo colectivo recorrió la sala. Las tierras, el cortijo, cada olivo y cada piedra eran despojadas de la familia Montenegro. La ley, aunque tardía, devolvía la propiedad a la estirpe de su legítima dueña. Y en un acto de justicia poética, la custodia de todo el patrimonio fue otorgada a Elena, la mujer que había desenterrado la verdad. La derrota de don Ricardo fue absoluta y humillante. Salió del tribunal no como un terrateniente despojado, sino como un impostor desenmascarado. Las miradas que antes eran de temor, ahora eran de desprecio. Su opulencia se había convertido en un disfraz ridículo, sus ropas caras en el atuendo de un rey desnudo. Se subió a su lujoso carruaje, que ya no era un símbolo de estatus, sino el vehículo de su vergüenza, y desapareció bajo una lluvia de miradas acusadoras. Elena regresó al valle, no lo hizo con la pompa de un conquistador, sino con la humildad de una jardinera que vuelve a cuidar de su tierra. Los mismos jornaleros que habían bajado la cabeza ante ella, ahora la alzaban para recibirla con un respeto que nacía no del miedo, sino de la admiración. En sus ojos veían no a una nueva patrona, sino a una de los suyos, una mujer que había conocido el sabor amargo de la injusticia. Los años que siguieron transformaron el valle. El cortijo Montenegro fue rebautizado como el Cortijo de la Esperanza. Elena, fiel a su memoria, gobernó con una sabiduría nacida del sufrimiento. Mejoró las condiciones de los trabajadores, construyó una pequeña escuela para que ningún niño creciera sin saber leer, y se aseguró de que la dignidad fuera la cosecha más importante de aquellas tierras. Su poder no residía en la riqueza, sino en la compasión. Pasó una década. La casa principal, antes fría y ostentosa, ahora rebosaba de calor y vida. Elena, con el cabello plateado en las sienes, observaba desde el porche cómo sus hijos jugaban bajo el sol del atardecer. Mateo era ya un joven fuerte y justo, aprendiendo a gestionar la finca con la bondad de su padre. Sofía, una muchacha de espíritu vivaz, enseñaba a leer a los niños más pequeños, y a su lado, Javier, su hijo menor, nacido tras la tormenta, reía con la inocencia de quien solo ha conocido la paz. Los olivos, viejos testigos de la historia, parecían más verdes y frondosos que nunca, como si la propia tierra celebrara estar finalmente en manos de alguien que la amaba y la respetaba. El aire ya no transportaba susurros de miedo, sino el sonido de las risas de los niños y las canciones de los hombres y mujeres que trabajaban la tierra con orgullo, sabiendo que su sudor no servía para engordar la soberbia de un tirano, sino para construir un futuro para sus propias familias. La cueva del suspiro del moro ya no era un lugar maldito en la mente de la gente, se había convertido en un santuario, un monumento a la resiliencia y al coraje de una madre.
Los viajeros que pasaban por el valle escuchaban la leyenda no como un cuento de fantasmas, sino una historia real de justicia y redención, la prueba de que incluso la noche más oscura y profunda puede ser vencida por la luz de una sola verdad. Y así, Helena demostró al mundo que el tesoro más grande no es el que brilla en la oscuridad de una cueva, sino el que arde en el corazón de una madre dispuesta a todo por sus hijos. Su legado no quedó escrito en pergaminos ni en títulos de propiedad, sino en la tierra fértil de un valle liberado y en las generaciones de hombres y mujeres libres que aprenderían a contar su historia, la historia de la viuda que encontró en la guarida del miedo la llave de la justicia. La historia de Helena, por tanto, no termina con la caída de un tirano, sino con el florecimiento de una tierra redimida. Aquellos olivos, que una vez fueron testigos mudos de la injusticia y el sudor amargo de los oprimidos, ahora respiraban un aire de dignidad. El valle, liberado de la sombra de la codicia, aprendió que la verdadera prosperidad no se mide por la opulencia de la mansión del amo, sino por el pan y la justicia que se comparten en la mesa de cada familia. Su viaje nos revela una verdad tan antigua como las propias montañas que le dieron refugio. La riqueza más grande no es el oro que brilla en la oscuridad, ni las vastas extensiones de tierra que se pueden medir y poseer. El tesoro más valioso, aquel que nadie puede arrebatar, es el conocimiento. Es la verdad escrita en un diario olvidado, la voz de una injusticia que se negó a ser silenciada por completo, esperando pacientemente a que un corazón valiente la escuchara. Don Ricardo Montenegro poseía todo lo que el mundo considera poder. Una mansión de piedra imponente, carruajes tirados por caballos de pura raza y ropajes tejidos con la soberbia del dinero. Pero su imperio estaba construido sobre una mentira, un castillo de naipes que se derrumbó ante el soplo de una verdad centenaria. Helena, en cambio, no poseía nada más que su amor y el pergamino de una mujer muerta, y con eso demostró ser infinitamente más poderosa, infinitamente más rica. La justicia a menudo no es un relámpago que cae del cielo, sino una semilla que duerme bajo tierra esperando la lluvia adecuada. Durante un siglo, la verdad de Isabel de Mendoza permaneció enterrada, un susurro perdido en el tiempo. Hizo falta el coraje desesperado de una madre, acorralada y sin nada que perder, para regar esa semilla y hacerla germinar en un árbol tan fuerte que sus raíces hicieron temblar los cimientos de la tiranía y devolvieron la sombra a quien la merecía. Y así, la cueva del suspiro del moro, aquel lugar de leyendas oscuras y miedos infantiles, se transformó para siempre. Lo que la sociedad había etiquetado como maldito se convirtió en un sagrario. La oscuridad que todos temían fue el único lugar donde la luz de la verdad podía ser encontrada, protegida de los ojos rapaces del mundo. Nos enseña que, a veces, debemos adentrarnos en nuestros mayores miedos para encontrar nuestra salvación y desenterrar la fuerza que no sabíamos que poseíamos. La historia de Helena resuena más allá de los campos de Jaén, porque cada uno de nosotros en algún momento se ha enfrentado a su propia cueva. Nos hemos sentido abandonados, despojados de nuestra dignidad, acosados por gigantes que parecían invencibles. Pero su legado es un faro de esperanza que nos recuerda que la resiliencia humana es una fuerza formidable y que el amor, especialmente el de una madre, es el arma más poderosa que jamás ha existido en el arsenal del alma. Si esta historia ha tocado tu corazón y ha encendido una llama en tu interior, te invito a suscribirte a nuestro canal, a darle a me gusta y a compartir este relato, para que la voz de Helena y la de tantas otras como ella no se pierda en el olvido. Queremos seguir trayéndote historias que no solo entretienen, sino que también nos recuerdan la fuerza inquebrantable del espíritu humano y el poder redentor de la verdad. Pero nuestra comunidad no está completa sin tu voz. Cuéntanos en los comentarios qué lección te llevas de este viaje. ¿Es la fuerza de la maternidad, la inevitabilidad de la justicia o el descubrimiento de que el verdadero poder reside en la verdad y no en la riqueza? Queremos leer tu historia, tus reflexiones, porque en cada comentario se teje el tapiz de nuestra humanidad compartida, demostrando que estas leyendas antiguas todavía tienen mucho que enseñarnos en el mundo de hoy.
porque al final la leyenda de la viuda y la cueva no es solo un cuento sobre tierras y herencias, es un recordatorio eterno de que la dignidad no se puede robar permanentemente, de que la verdad siempre encuentra una grieta por la que filtrarse hacia la luz, y de que un solo corazón, armado con amor y justicia, tiene el poder de reescribir la historia y devolver la esperanza a todo un valle.